Rosa tiene un problema. Su vestido le queda pequeño. ¿Cómo lo va a solucionar? Hola, esta es la historia de Rosa. Rosa tiene un vestido para el verano. Ella compró el vestido en una tienda el verano pasado, el año pasado. Y este año Rosa se prueba el vestido y se mira en el espejo. Rosa se mira en el espejo. El vestido le queda pequeño, le queda muy pequeño, le queda muy apretado. Rosa no está nada contenta. Ella piensa, el vestido me queda muy pequeño. Tengo que adelgazar. Entonces ella piensa en un plan. Ella hace un plan. Ella piensa, la semana que viene voy a hacer dieta. Sí, voy a hacer una dieta toda la semana. Así voy a estar más delgada y el vestido me quedará bien. Entonces, la semana siguiente, Rosa empieza su dieta. ¿Sí? El lunes, el primer día de la semana, el lunes, Rosa empieza su dieta. Todo el día, Rosa solamente come lechuga. Rosa come lechuga todo el día. Come lechuga por la mañana para desayunar, come lechuga por la tarde para almorzar y come lechuga por la noche para cenar. Por la mañana, por la tarde y por la noche, todo el día come lechuga. Después Rosa se va a la cama. Rosa se va a la cama por la noche, pero entonces Rosa nota que tiene mucha hambre. Rosa tiene hambre. Así que Rosa se levanta de la cama y va a la cocina. Rosa va a la cocina a por un yogur. Rosa abre el frigorífico. Y saca un yogur de fresa. Rosa se come un yogur de fresa y se vuelve a la cama. Al día siguiente, el martes, Rosa come lechuga todo el día. Come lechuga por la mañana para desayunar, por la tarde para almorzar y por la noche para cenar. Todo el día, el martes, Rosa come lechuga. Después ella se va a la cama. Y en la cama Rosa no puede dormir. Rosa tiene mucha hambre. Entonces Rosa se levanta, va a la cocina y busca comida. Entonces Rosa se come 3 galletas de chocolate. Rosa se come 3 galletas de chocolate y un yogur de fresa. Y después se vuelve a la cama a dormir. Al día siguiente, el miércoles, Rosa come lechuga todo el día. Come lechuga por la mañana para desayunar, por la tarde para almorzar y por la noche para cenar. Todo el día Rosa solo come lechuga. Y después ella va a la cama, va a dormir. ¿Y qué pasa? Pues que Rosa tiene mucha hambre. Entonces Rosa se levanta y va a la cocina.
En la cocina, Rosa se prepara un bocadillo de jamón. El miércoles por la noche, Rosa se come un bocadillo de jamón, 3 galletas de chocolate y un yogur de fresa. Al día siguiente, el jueves, Rosa come lechuga todo el día. Por la mañana para desayunar, por la tarde para almorzar y por la noche para cenar. Y después ella se va a la cama, ella se va a dormir. Pero Rosa no puede dormir porque tiene mucha hambre. Entonces Rosa se levanta y va a la cocina. Y en la cocina ella coge un paquete de patatas. El jueves Rosa se come un paquete de patatas, un bocadillo de jamón, 3 galletas de chocolate y un yogur de fresa. Y después ella vuelve a la cama para dormir. El viernes Rosa come lechuga todo el día. Come lechuga por la mañana para desayunar, por la tarde para almorzar y por la noche para cenar. Después ella se va a la cama y en la cama Rosa no puede dormir porque tiene hambre, tiene mucha hambre. Entonces Rosa se levanta y va a la cocina. En la cocina Rosa coge un donut. Entonces Rosa se come un donut, se come un paquete de patatas fritas, se come un bocadillo de jamón, se come 3 galletas y se come un yogur de fresa. Después Rosa se va a la cama a dormir. El sábado Rosa come lechuga todo el día. Come lechuga por la mañana para desayunar, por la tarde para almorzar y por la noche para cenar. Todo el día solamente come lechuga. Y después ella se va a la cama, se va a dormir. Pero Rosa no puede dormir. Rosa tiene mucha hambre. Entonces se levanta de la cama, va a la cocina y busca comida. Entonces Rosa saca una tarrina de helado de vainilla. Entonces Rosa se come una tarrina de helado de vainilla, un donut, un paquete de patatas, un bocadillo de jamón, 3 galletas y un yogur de fresa. Después Rosa se va a la cama. El domingo, el último día de la semana, Rosa piensa: voy a probarme mi vestido. Voy a ver qué tal me queda el vestido. Rosa se prueba el vestido y se mira en el espejo. Pero el vestido todavía le queda muy pequeño. El vestido le queda pequeño. Rosa está muy enfadada, El vestido le queda pequeño. La dieta no ha servido para nada. Rosa está muy enfadada. Ella va a la cocina y abre el frigorífico. Ella coge la lechuga y la tira a la basura. Ella tira la lechuga a la basura. El cubo de basura está lleno de lechuga. Está lleno de lechuga. Rosa coge la basura en una bolsa. Ella coge la basura y la lleva al contenedor.
al contenedor de basura. Rosa tira toda la lechuga a la basura. Después ella va a una tienda de ropa. Rosa va a una tienda de ropa y se compra un vestido nuevo. Rosa se compra un vestido nuevo que le queda bien. El vestido nuevo le queda bien. Y ahora Rosa está muy contenta. Rosa está muy contenta de tener su vestido nuevo. Y ese es el final de la historia. ¿Y tú haces dieta antes del verano? Cuéntamelo en los comentarios. Hasta pronto. Y si queréis conocer la mejor manera de mejorar vuestro español, mirad la página de nuestro método donde os explicamos cómo mejorar a cada nivel y cómo usar nuestros vídeos, cómo mirar nuestros vídeos para aprender español de la mejor manera.